Buen día, mi nombre es Sandra González y soy jefa de trabajos prácticos de Zoología General. En esta oportunidad voy a transmitirles algunos conceptos necesarios para desarrollar el trabajo práctico 3. En este trabajo práctico vamos a conocer tres grandes grupos, el reino Protozoa y dentro del reino Animalia, dos clados, el clado Parazoa con el filum Porifera y el clado Radiata con el filum Cnidaria. Empecemos entonces con el reino Protozoa. Son organismos que pertenecen al nivel de organización protoplasmático, es decir, que son organismos unicelulares eucariotas. Es un grupo polifilético que no representa un verdadero clado. Son asimétricos o pueden tener simetría esférica. Las formas de locomoción puede ser por medio de pseudópodos, como es el caso de las amebas, o pueden moverse por medio de cilios, que son unas estructuras celulares cortas que se presentan en gran número, distribuidas por toda la superficie. El batir de los cilios hace rotar al organismo sobre sí mismo al tiempo que avanza. En otros casos pueden presentar flagelos, que son prolongaciones más largas, presentes en un número mucho más bajo, 1 o 2 generalmente, salvo algunas excepciones que pueden tener algunos más. El movimiento es como un latigazo que hace avanzar al protozoo. Pueden ser desnudos o presentar cubiertas o lórigas, como es el caso de los foraminíferos, los radiolarios y también las amebas tecadas. En el caso de los foraminíferos, esa cubierta puede ser calcárea, silícea o estar constituida por granos de arena que están aglutinados por un cemento orgánico que secreta el protozoo. Estos organismos presentan importancia en la datación de estratos geológicos, dada la gran cantidad de fósiles de este grupo, que han tenido una gran distribución y han vivido durante tiempos cortos de la historia de la Tierra. También son buenos indicadores paleoambientales. En esta diapositiva tenemos representado un ciliado, donde podemos observar sus distintos componentes. La zona donde ingresan las partículas alimenticias, que es el surco oral, donde también estaría lo que se denomina citostoma, que es precisamente el espacio que se abre para que entren esas partículas. La citofaringe, que conduce a una vacuola alimenticia. Hay una zona por donde se eliminan los productos de gestión denominada citoprocto o citopigio. Vemos también los cilios cubriendo toda la superficie. Se observan las vacuolas contráctiles, que son encargadas de mantener el equilibrio hídrico interno. También podemos visualizar el macronúcleo, que se encarga de las funciones vegetativas, y el micronúcleo, que interviene en el proceso de la reproducción en algunos. En cuanto a la reproducción de los protozoos, podemos tener que pueden ser de tipo asexual, presentando fisión binaria, que puede ser transversal o longitudinal, fisión múltiple, que la vamos a encontrar generalmente en los que son parásitos, y pueden también tener reproducción sexual por singamia, por autogamia, o un tipo especial de reproducción que es la conjugación, que encontramos en paramecios. En cuanto a la forma de vida, podemos encontrar algunos de vida libre, otros que interactúan con otras especies de forma mutualista, constituyendo un beneficio para ambos, como por ejemplo un protozoo que vive en el sistema digestivo de las termitas y que contribuye a que puedan digerir la celulosa. Sin esta presencia del protozoo, las termitas no podrían sobrevivir. Otro caso es el de los protozoos que viven como comensales. En este tipo de relación, uno se ve beneficiado y el otro no es afectado. El ejemplo que tenemos es el de una especie de protozoo, la Vorticella, que vive como comensal sobre pólipos de cnidarios. El otro tipo de vida es el tipo de vida parásito, donde uno se beneficia y el otro individuo se ve perjudicado. Hay varios ejemplos, pero les traemos el Trypanosoma, que es el agente causal del mal de Chagas, el Plasmodium, que es el agente causal del paludismo o malaria, y la Leishmania de la leishmaniasis. Cambiando de grupo, ahora empezamos con el clado Parazoa, que constituye un grupo de animales que no poseen tejidos propiamente dichos, pero sí tienen células especializadas para cumplir funciones. Vamos a ver el filum Porifera, que pertenece al nivel de organización celular. Son formas marinas, algunas de agua dulce. Tienen vida sésil. ¿Qué quiere decir esto? Que viven fijas a un sustrato, o sea, son bentónicas.
y tienen gran diversidad de formas. Pueden tener formas de vaso, globulares, ramificadas, costrosas, etc. Son generalmente asimétricos y en algunos casos pueden presentar simetría radial. Son animales pluricelulares, son masas de células que están englobadas en una matriz gelatinosa y están sostenidas por una estructura de pequeñas espículas. El tamaño puede ir desde milímetros a 2 o más metros de diámetro. Presentan colores brillantes, rojos, amarillos como ven en las fotos, que están dados por pigmentos que aparecen en las células externas. Hay varios tipos celulares que aparecen en los poríferos y los vamos a citar a continuación. Uno serían los coanocitos, que son células que tienen un largo flagelo rodeado de una corona de microvellosidades. El flagelo crea corrientes de agua que arrastra partículas alimenticias que son retenidos por esa corona que lo rodea. También pueden intervenir en la reproducción por diferenciación. Los pinacocitos, que forman el recubrimiento externo, tienen función protectora. Los amebocitos intervienen en la reproducción, secretan las espículas y llevan las partículas alimenticias desde los coanocitos a las células epiteliales y hacia otras células. Los porocitos son células cilíndricas que pueden contraerse y relajarse para dejar pasar el agua que entra por los ostíolos para llegar al espongiocel. El recorrido del agua entonces es entrando por los ostíolos, llega al espongiocel y de ahí sale por el ósculo. En ese paso va dejando entonces nutrientes y oxígeno. Y también podemos mencionar a las espículas, que son las que vamos a ver en la otra diapositiva. Tenemos también distintos niveles de complejidad estructural. En el primer caso, cuando los coanocitos tapizan simplemente el espongiocel, lo llamamos de tipo ascon. En el segundo caso, cuando los coanocitos tapizan canales, lo llamamos sicon. Y en el tercer caso, cuando existen cámaras flageladas, lo denominamos tipo leucon. En esta diapositiva vemos la gran diversidad en cuanto a morfología que pueden adoptar las espículas, siendo características según su composición en cada grupo de esponjas. Además, recuerden que no solo espículas, sino también puede haber fibras de espongina complementando ese esqueleto o siendo el único tipo de esqueleto que tenga. La clasificación de las esponjas está basada entonces en el tipo y la composición química de las espículas. Hay 4 grupos principales entonces y son las calcáreas, donde predominan las espículas calcáreas, son marinas y pueden ser de tipo ascon, sicon o leucon. Las hexactinélidas, llamadas también vítreas por presentar espículas de sílice, son tipo sicon y leucon y son marinas. Las demosponjas, que presentan espículas de sílice o esqueleto de fibras de espongina, o ambas cosas a la vez. En este grupo hay de vida marina y de agua dulce y son de tipo leucon. Y las escleroesponjas, que tienen gran parte del esqueleto calcáreo y tienen espículos de sílice. También tienen espongina, son de tipo leucon y son todas marinas. En cuanto a la reproducción, pueden presentar reproducción asexual por brotación externa, lo denominamos también yemas externas, o por yemas internas o gémulas, también pueden ser por fragmentación. En el caso de la formación de gémulas, son estructuras de resistencia que tienen una pared compleja y que les sirve para resistir periodos de sequía. Si es que viven en un cuerpo de agua que se seca durante determinada época del año, entonces les permite resistir hasta que ese cuerpo se llena de agua nuevamente. Y la reproducción sexual es por singamia. El desarrollo es indirecto y, como ya sabemos, entonces está implicando la presencia de larvas el desarrollo indirecto. En este caso presentan larvas parenquímula y en una etapa posterior en algunos grupos de poríferos se presenta una larva anfiblástula. El otro clado que vamos a ver hoy es el clado radiata, que está constituido por organismos de simetría radial, y dentro de ellos veremos al Phylum Cnidaria. El Phylum Cnidaria se caracteriza por pertenecer al nivel de organización celular tisular. ¿Esto qué quiere decir? Que las células forman tejidos, pero todavía no llegan a formar órganos. Entonces presentan
simetría radial, presentan unas células especializadas denominadas nidocitos, que ahora lo vamos a ver en detalle en otra diapositiva. Son diblásticos y presentan una cavidad gastrovascular con una única abertura. Si bien no tienen aún sistemas, presentan un plexo nervioso. Acá vemos en detalle la célula especializada denominada nidocito, que le da el nombre al grupo. Presentan un orgánulo denominado nematocisto que tiene un filamento muy enrollado y es usado para la inyección de toxinas en algunos casos para ayudar en la captura de presas, tanto también en otros casos para adherir al sustrato en el caso de los pólipos. Cuando se estimula el nidocilo, que es un cilio modificado, se desencadena la apertura del opérculo descargando el nematocisto. Esta es entonces la célula que le da el nombre al grupo. Estos organismos presentan polimorfismo. Esto quiere decir que podemos encontrar formas pólipo y formas medusa. Los pólipos presentan un disco basal con una cavidad que se denomina gastrovascular, con una abertura, la boca rodeada de una corona de tentáculos. Su vida es sésil, es decir, que vive fija a un sustrato. Este mismo plan corporal, pero invertido, con algunas variaciones, pero de vida libre, forma el tipo medusa. Los pólipos pueden ser solitarios o coloniales. Cuando hablamos de colonias debemos pensar en individuos que cumplen roles en esa estructura compleja. Por ejemplo, en una colonia de hidrozoa existen pólipos que van a estar encargados de la alimentación y los denominamos gastrozoides, pólipos que están encargados de la reproducción, que los llamamos gonozoides, y también puede haber pólipos encargados de la defensa, como los dactilozoides, por ejemplo. En cuanto a la reproducción de los nidarios, estos pueden presentar reproducción asexual por brotación, reproducción sexual, con presencia de una larva plánula nadadora, o en algunos grupos existe la alternancia de reproducción sexual y asexual denominada metagénesis. Como vemos en la figura, las medusas, que son la etapa de vida libre, entonces producen óvulos y espermatozoides que se fecundan y producen un cigoto. El cigoto o huevo va entonces a desarrollar por medio de divisiones mitóticas una larva nadadora, que es la larva plánula. Esa larva en un momento dado se fija a un sustrato y empieza a generar un pólipo que después va a dar origen a una colonia. En esa colonia, como vimos antes, hay pólipos encargados de la reproducción que son los gonozoides. Esos gonozoides entonces van a ser los encargados de producir las medusas y el ciclo se reinicia así muchas veces. Vamos a compartir algunas imágenes de las distintas clases de nidarios. En esta imagen tenemos los Anthozoa, donde predomina la forma pólipo. Tenemos como ejemplo las anémonas, los corales, las plumas de mar. ¿Sí? Los esqueletos entonces pueden ser externos, de carbonato de calcio, o también internos, formados por proteínas. La clase Scyphozoa, que presenta casi exclusivamente formas medusa, con fase de pólipo muy reducida. Las medusas de este grupo presentan la boca en el centro de la subumbrela, que es la parte interna de la campana, rodeada de 4 brazos orales. También se observan 4 bolsas gástricas donde se ubican las gónadas. La clase Hydrozoa presenta fases medusa y fase pólipo. Las medusas en esta clase presentan un velo en el borde de la campana que ayuda a la natación. La cavidad gastrovascular llega a los tentáculos huecos y las gónadas están bajo los canales radiales. También podemos mencionar a la clase Cubozoa, caracterizada por la presencia de medusas en forma de cubo. Y por último, la clase Staurozoa,
que consta de formas sésiles, cuya cavidad oral está rodeada por 8 racimos de tentáculos. Hasta aquí llegamos entonces con los conceptos básicos para desarrollar el trabajo práctico 3. Muchas gracias.